Bienvenidos a Monos y Charlas Podcast. Acá se habla un poco de ciencia, filosofía y libros con el fin de explorar ideas nuevas y descubrir qué podemos aprender en el proceso. Mi nombre es Camilo y te doy la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal amigos? Como ya pudieron escuchar, mi nombre es Camilo, este es su podcast Monos y Charlas y estos serían, como ya vieron, los temas de los que vamos a estar hablando en este contenido relacionados precisamente a ciencia, filosofía, libros o literatura en general que nos parezca interesante. El día de hoy, como invitado en esta primera oportunidad, tengo a un amigo que precisamente nos conocimos en algo relacionado a esto que estamos haciendo, así es que su nombre es Don Nacho Romero y no sé si ya estás por ahí, Nachito. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, gracias. Acá, todo nítido. No sé, la verdad es que con buen clima, buen día este día, creo que estuvo bastante productivo. Estoy cansado, pero eso es bueno. No sé, vos, ¿cómo estás? Por dos. Muy bien, también cansado, un poquito ya después de la jornada laboral, después de la semana, y la verdad es que emocionado, emocionado y nervioso porque emocionado y agradecido que me hayas contemplado para ser parte de tu proyecto, que la verdad está muy chingón y creo que van a salir cosas muy chidas de esto, entonces, pues a darle, vamos a darle. Perfecto, muchas gracias Nacho. Y la verdad es que sin dar muchos spoilers, pero sí, justamente es la idea de este proyecto de Monos y Charlas, ya que justamente, y para empezar un poco por ahí, con Nacho nos conocimos como parte del fandom de otros contenidos que también tratan temas afines, digamos, o no tan afines todo el tiempo, pero sí bastante relacionados a explorar y descubrir nuevas cosas. Así que precisamente siendo personas que compartimos este gusto por conocer nuevos temas, por explorar ideas y puntos de vista y investigaciones y cosas, y aunque no seamos precisamente los más estudiosos de los individuos que ven esos contenidos, sí tenemos una buena, creo yo, una honesta curiosidad de todo el tema. Así que, o sincera. Así que Totalmente. por ahí venimos y precisamente para allá vamos, porque al final de cuentas el punto va a ser justamente más personas como nosotros que nos van a estar acompañando episodio con episodio, esperamos nosotros, en temas relacionados precisamente a lo que ya se mencionó. Así es que, nada, sin más, el día de hoy el tema que se va a estar tratando precisamente es el pensamiento crítico, el escepticismo y en pocas palabras la idea de que podamos o una persona pueda llegar a sus propias ideas a través de acercarse al conocimiento, a las ideas del mundo y que hay allá afuera, no solo, digamos, yendo en una dirección específica, sino siempre tratando de comparar puntos de vista diferentes para extraer de ahí los argumentos que, bueno, o aquella verdad que reúnan mejores argumentos. Así que bueno, y para dar una pequeña introducción de este tema, creo que es importante mencionar algunas cosas que nos van a ayudar a esclarecer el concepto antes de entrar como justamente a conversación, ¿no? Bueno amigos, como ya dijimos, el tema de esta oportunidad es el pensamiento crítico y el escepticismo. Siéntanse libres de quedarse y comentar. Así que pues cuando hablamos de acercarnos al conocimiento, ¿no? Este, bueno, en este podcast un poco de la idea de lo que se persigue, y creo que es una buena manera de entrarle al tema, es empezar a dejar que otros piensen o buscamos nosotros percibir este concepto de empezar a dejar que otros piensen por nosotros y que nosotros podamos ser capaces de pensar por nosotros mismos. Y precisamente algo que nosotros consideramos que nos ayuda a lograr ese objetivo es el pensamiento crítico. Entonces, para ir a un ejemplo muy puntual, creo yo, quería citarles esta pequeña frase que está, de hecho, en una de las primeras páginas del libro de El mundo y sus demonios de Carl Sagan. Es una frase de Albert Einstein que dice, toda nuestra ciencia, comparada con la realidad, es primitivamente infantil y sin embargo es lo más preciado que tenemos. Y me parece que hablando de métodos para conocer el mundo que nos rodea, precisamente, sí,
Podría decirse que hay muchísimos métodos, podría decirse que definitivamente hay muchas maneras de explorar aquello que hay a nuestro alrededor, pero precisamente la ciencia, desde muchos puntos de vista, es el mejor método que tenemos. Así es que, pues, bueno, se dice que, y hablando ya, entrando al tema de ciencias, eh, y para que vean de qué va esto, ¿no? Las pseudociencias. Así que se dice que las pseudociencias, a diferencia de la ciencia real, para darles una pequeña definición, son aquellas que tienden a partir de la conclusión para luego buscar únicamente la información que la confirme y dejando de lado aquellos datos que van en contra de dicha hipótesis. Así que pues en sí misma la ciencia real, a diferencia de las pseudociencias, busca observar ambas o múltiples opiniones y puntos de vista contrarios con la intención de extraer la verdad, que basada en hechos comprobables sea más convincente. O que, como dijimos al principio, bueno, o eh, reúnan los mejores argumentos y que pasen la prueba, básicamente. Así que, pues más propiamente dicho, el método científico busca desmentir y someter a rigurosas pruebas la hipótesis en cuestión, procediendo a conservar, digamos, temporalmente aquellos datos que pasen las pruebas hasta que surgieren nuevos que ayuden ya sea a corregir errores de análisis simplemente o que brinden una mejor explicación de los hechos y conviertan a la anterior postura en algo obsoleto, por duro que pueda ser. Pienso que este mecanismo de autocorrección objetiva de errores le provee al método científico de la capacidad de avanzar de una manera más transparente y genuina hacia la verdad y el conocimiento en sí. Y con esto, casándolo justamente con lo que estábamos diciendo antes de pensar por nosotros mismos, es que pretendemos de alguna manera dar a esta idea o explicar esta idea de que es muy bueno tomar esa misma postura, no solo si no sos un científico, si no te vas a dedicar a la ciencia, pero precisamente para saber que no te están mintiendo en las narices, ¿no? No sé qué piensas, Nachito, de ese tema, o sea, para asegurarte que todo lo que ves allá afuera no, y no seas ese tipo tío clásico de hoy día que es, mire, leí en internet que si usted toma té de esta menjurje aquí, le puede quitar el olor a pies. Y entonces, Sí, supongo que habrá muchos ejemplos, ¿no? sí, de hecho, digo, ahí nos está dando como para hablar de muchas cosas, ¿no? Pero en un principio, eh, justo, o sea, el tema de las pseudociencias se da mucho también, por ejemplo, en la religión. Y ahí son dos pájaros de un tiro, porque, o sea, estamos hablando justamente de escepticismo en el sentido, por ejemplo, ¿cómo, cómo ejerces tú el pensamiento crítico? Pues simplemente cuestionando todo lo que se te presenta, todo lo que tienes enfrente, todo lo que se te dice y analizando punto por punto. Entonces, en la cuestión Y con punto por escéptica, punto si decís hablamos como de los la... puntos de vista diferentes o como parte por Sí, parte del no, tema en cuestión. sí, ir como desglosando un poco cada tema que se toca. Entonces, eh, en un principio mencionabas de que pensar por nosotros mismos y hacernos responsables de nuestros propios pensamientos y de nuestros propios actos. Y ese punto se me hizo súper importante porque justamente eh, yo soy de México y en México pasa de que la gente hace todo en base a lo que dice sus creencias, en base a lo que dice su fe y no se hacen responsables de lo que dicen, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, la parte de gente mayor, las tías, ¿no? Como se les apoda. La tía chismosa, pero, uy, es súper católica. Y se la pasa diciendo bola de cosas de un tercero
pero cada semana está ahí en misa y persignándose en todo momento y ese tipo de cosas. Ese tipo de acciones creo que son las que creo que ese es un ejemplo muy concreto de lo que tú acabas de mencionar hace rato, Camilo, de que cada quien se haga cargo de sus acciones y de sus pensamientos y no dejar Claro. que un tercero o que una institución, cualquiera que ésta sea, que una creencia, que una fe lleve tu forma de ser, lleve tu forma de pensar, lleve tu forma de percibir las cosas. Y eso, eh, digo, ahí me estoy enfocando nada más en el primer punto que diste. Eh, Esta parte del pensamiento crítico justamente nos va a ayudar a, a desvanecer toda esa neblina que tenemos enfrente de nuestra cabeza, enfrente de Sí, nuestros ojos, y que nos está diciendo, no, es que todo está bien, nada más tienes que creer y yo te estoy de voy a acuerdo. dar la solución. Y Y es que no, o también sea, entran muchos a... el uso del pensamiento crítico es hasta cierto punto, y a lo mejor no estoy seguro de utilizar esta palabra, pero es doloroso, es incómodo. El uso del pensamiento crítico creo que es incómodo para quien apenas lo está ejerciendo porque se está dando cuenta en sí mismo que si te pones a pensar realmente un poquito más allá, te das cuenta de que lo que tú estás haciendo está mal, o no está mal, pero no está bien. No sé si me explico, y es como que al principio un poquito contradictorio, y obviamente a todos les molesta y a todos les incomoda porque pues a quien le gusta que le den la contraria. O sea, No, y es el que ser humano yo creo cuando... que es así, ¿no? O Ajá. sea, Y cuando fíjate que te dan muchas la de las... contraria, pones esa barrera, pero ¿qué pasa cuando el que te está poniendo esa barrera eres tú mismo, con el pensamiento crítico? O sea, no te ¿Y vas te a, suena, no te este, suena un poco esto de que también muchas de estas, por ejemplo, pseudociencias hacen llegar a las personas como que a la idea de que fue su idea, como que, digámoslo así, a la idea de que los que están en lo correcto son ellos por creer en esto y no los demás porque no lo han visto y así, cuando en realidad, o sea, es curioso, pero si te pones a pensar, por ejemplo, la ciencia, por muy rigurosa que sea, es la primera que inclusive cuando se hace una hipótesis de cualquier cosa, no se trata de ver cómo se comprueba, sino que al contrario, el objetivo o el proceso consiste en ver cómo desmentir esa hipótesis desde muchas maneras diferentes y exacto. si pasa la prueba, pues de ahí que puede hacer algo más. Y al final esa hipótesis, digamos, ni siquiera es como que empieza solo de la nada, sino que no se empieza por la hipótesis, se empieza por los datos, por los hechos, y una vez vistos los hechos, pues se plantea a partir de ahí, no es como decir que es todo lo contrario, ¿no? A partir de la conclusión Exacto, y por llegar. datos tangibles, por Ujú. cuestiones que se puedan cuantificar y Claro, y no pues por también fantasías, como, güey. sí. Ese es el pedo y ese es el problema de justamente que la gente está tan agregada con cosas tan sencillas, güey. Ah, lo Y que eso que dijiste de diste las un ejemplo, bueno, pseudociencias. de algo que pasa mucho tiempo aquí en Latinoamérica, supongo que muy seguido aquí en Latinoamérica, supongo que también hay muchas otras cosas, o sea, tú y yo sabemos que precisamente, o sea, si de algo también hemos llegado a ver, o por el mismo fanatismo, este tipo de contenido que manejamos de una u otra forma, cuánto existe también eso que precisamente describimos, no solo ni siquiera en índole, en cosas de índole así como religiosa o de creencias, sino educativa, o sea, justo institucional, en empresas, o sea, corporativo, industrial, no sé. Es como que entra en tantos contextos y la verdad es que supongo que hasta en cierta parte un poco de la labor que persigue este podcast no es tanto convencer a nadie de nada, sino más bien, bueno, supongo que hacer un caso a favor del dudar de precisamente aquellas cosas que llevamos considerando como ciertas desde hace mucho tiempo y simplemente nunca nos dimos cuenta en qué momento se volvieron parte de nosotros y si en realidad decidimos que estuvieran ahí, o sea, si fue algo que se me dio culturalmente.
totalmente y se metió, digamos, sin que yo lo decidiera o que si yo en un momento dije, ¿será que esto sí me suena? O sea, realmente tiene sentido, que creo que es uno de los valores justamente más como fundamentales de todo este tema. Quería precisamente hacer una referencia bastante rápida y es que me parece genial. De hecho, la tenía que anotar, que es precisamente del libro de Cartas a un joven disidente de Christopher Hitchens. Y no es necesariamente algo que dijo él, pero sí él, dentro de algo que está explicando en esta, digamos, en esta parte del libro, hace una referencia de alguien que se llama John Stuart Mill, y cito, que aunque todos coincidiéramos en una proposición crucial, sería esencial que prestásemos oído a la única persona que discrepa para que la gente no olvidara el modo de justificar su acuerdo original, escribe el autor. Y adicionado a eso, como para también sumar un poco a la idea, también menciona lo que él dice o cita una observación del difunto Sir Karl Popper, que podía ser tiránico polemizando, pero que aún así reconocía que polemizar era valioso, esencial de hecho por sí mismo. Raras veces ocurre en un debate, como él mismo observó, que uno de los dos contendientes de fuerza pareja consiga convencer o convertir al otro. Pero es igualmente raro que en una polémica correctamente llevada los dos antagonistas terminen manteniendo la misma posición exacta que cuando empezaron. Habrá concesiones, alineamientos, ajustes y cada una de las dos posiciones habrá sufrido una modificación aun cuando en apariencia siga siendo la misma. Ni siquiera el sistema más claramente glacial es inmune a esta norma. Entonces, hago mención de estos ejemplos a manera de hacer una metáfora referente al hecho de tomar opiniones contrariadas y a través de un intercambio de puntos de vista obtener datos que brindan una mayor certeza y como comprensión de la verdad. Sí, estás hablando de un debate, pero el problema es Claro, que y por cuando eso, digamos alguien, que es el cuando ejemplo del al, debate para hablar de cómo contrariar ideas y que sí es posible, digamos que no todo lo que sea enfrentarse a una opinión contraria tiene por qué ser una lucha y una guerra, sino que sí puede ser algo que produzca frutos. Y un entonces el ejemplo que él diálogo, dice es, claro, o exacto, y el sea, ejemplo que él que se dice, convierta realmente en un diálogo y no justamente en en una batalla de poderes, porque claro, justamente en los debates pasa eso, y ese es el problema, es lo que te mencionaba hace ratito, o sea, ¿a quién le gusta que le digan que lo que está pensando, lo que él dice está mal? Pues a nadie, y tienes que tener a lo mejor la mente abierta o salirte un poquito de ese círculo tan arraigado que tú tienes de lo que yo creo está bien, lo que yo pienso está bien, o sea, yo tengo la razón y todos los demás no. Y no, güey, al contrario. O sea, parte del crecimiento, parte del desarrollo humano, parte de la evolución, parte del conocimiento es estar abierto justo a eso, a saber en qué estás mal, güey. Pero, pues la gente no lo ve de esa manera, ¿no? Digo, no generalizo todos, pues, pero pasa muy seguido o casi siempre en temas religiosos. y Es que nunca te ha cómo pasado que alguien te fundamentas, diga, ajá, nunca te ha pasado que alguien que, digamos, le estás hablando a alguien, ¿no? Y estás platicando de cualquier tema, pero te preguntan tu opinión sincera sobre algo que ellos tienen ya una opinión muy hecha, o sea, como muy establecida, y te dicen, mira, o sea, yo tengo algunas ideas de esto y aquello, pero ¿tú qué piensas? Y es como que le dices, bueno, me parece que pues, no, o sea, digamos con argumentos, bueno, no me parece convincente por esto y esto y esto, la verdad es que no siento que tenga pies ni cabeza, ¿no? Y entonces viene la persona y ya como estaba hecha en su idea, viene muy decidida, así como de, pero vos cómo vas a creer, vos nunca has leído bien del tema, es que no sé qué. Y entonces se sorprenden y es curioso porque pensarías, entonces, se la ¿dónde está realmente desmoronas la como honestidad? una casa de naipes, ¿no? Y te digo, o sea, digamos, regresando solo al tema, luego les dices, o sea, se sorprenden cuando dices, mira, la verdad es que o sea, para serte sincero, yo esto que te acabo de decir, cualquier día del año de mi vida, los que sea que vaya a tener, estoy dispuesto a cambiar de opinión. Si se me prestan los argumentos que me parezcan suficientemente convincentes y bien estructurados como para comprobar que esto que te acabo de mencionar, que tal vez hasta hay mejores maneras de mencionarlo, es erróneo, ¿no? Y,
Y entonces ya suena así como, es que, bueno, no entendés porque hay muchas formas de decir las cosas, hay puntos de vista diferentes, es como, bueno, supongo que sí, pero al final del día, si estamos hablando de un tema de uso práctico o lógico, o que tenga un orden, por así decirlo, sí, ¿no? Un orden que sea entendible, digamos, y que de verdad Sí, o sea, pueda con ser datos, ¿no? O sea, replicable, un ¿no? orden cuantificable, exacto. Sí, y Ajá, o sea, pasa que hasta te pueden llegar a ofender o incluso que te dicen, no, pues es que te hace falta fe, te hace falta creer. Y dices, es que lo que tú me estás queriendo eh, desear no tiene, como acabas de decir, o sea, no tiene ni pies ni cabezas, ¿no? O sea, y a ver, ¿tú por qué lo crees entonces? ¿Qué bases tienes para tú creerlo? ¿Qué fundamentos tienes? No creencias, porque creencias a lo mejor estaba mal dicho, pero a ver, tú me quieres inculcar este nuevo conocimiento, ¿no? O sea, tú me quieres inculcar la creencia de algo o de alguien, ¿ok? Pero, ¿qué fundamentos tú tienes para tú creer o estar convencido de que eso sí existe? y pasa, y creo que ahí entra una parte que es un factor así como muy, muy fundamental en esto y es que mi experiencia personal. Y entonces, ¿qué pasa con el nivel de credibilidad de las cosas? No sé si te acordás de eso, no me acuerdo ahorita del nombre de esto, como, pero para analizar, digamos, la credibilidad de un argumento. Y entonces, una de las cosas que le representan menor peso de credibilidad hacia argumental a algo es la experiencia personal, porque como dicen por ahí, ¿no? Si viene un gurú y te dice que él es el único en la tierra que puede hacer algo y que puede guiar a las personas de esta y otra forma, probablemente es mentira, porque en realidad la ciencia busca que sea un proceso que sea repetible y replicable en cualquier parte del mundo y que nuevamente se pueda volver a comprobar. O sea que si alguien dice, bueno, pero yo no estoy seguro de que eso sea cierto, bueno, pues te paso las fórmulas, solamente tenés que seguir estos pasos y si te da el resultado, pues o debería de darte el resultado. Y si tenés otro resultado, pues sería genial verlo para ver de qué manera hallamos por qué fue diferente. No es decir, o sea, no es decir, digamos, ya me decidí que esto es lo correcto y pues evidentemente tengo que buscar la manera de que todo lo demás encaje o pues o como una mentira ya sea o que aporte a esto. Sí, Eh, caen en esa falacia de no hay pruebas de que no existe, entonces como no existe, existe, el dios de los porque no hay huecos. pruebas de que no existe, el dios de los huevos, es como que, güey, o sea, no mames, no, y se O todo escudan lo en que no eso, o se sea, puede se escudan en explicar, eso. yo creo que eso sería más como todo lo que no se puede explicar se utiliza para eso. Sí, lo que estamos, supongo que es otra. No estoy todavía tan familiarizado o no me acuerdo en este momento. Lo estaré pronto a través de ese libro, del que lo estaremos hablando Lo próximamente. necesito en mi vida. Sí. Pero muy bueno, de hecho, justamente tenía aquí algo más que quería leer. Está precisamente en un capítulo que se llama, eh, bueno, lo más preciado es el primer capítulo, es una de las páginas del primer capítulo, pero y no por hacer cherry picking, ¿no? Sino precisamente explicando que de esto se está hablando en el tema y, y me parece que esta frase resume muy bien. Dice, bueno, la pseudociencia es más fácil de inventar que la ciencia porque hay una mayor disposición a evitar confrontaciones perturbadoras con la realidad que no permiten controlar el resultado de la comparación. Los niveles de argumentación, lo que pasa por pruebas, son mucho más relajados. En parte, por las mismas razones, es mucho más fácil presentar al público en general la pseudociencia que la ciencia. Y creo que tiene un buen punto, ¿no? Porque al final es más difícil y es más difícil ir a datos duros, reales y comprobables y entonces qué casualidad que justo lo que suena casi mágico, que suena como decir, ala, es que es demasiado bueno, es imposible que no tenga como que una razón así universal, trascendente, porque es que no tiene que ser tan complejo, mira, es algo tan simple, o sea, todo es, no sé, ¿me entendés? Todo es, qué sé yo, alguna filosofía pedorra, pero el punto es que
Eh, Eh, pero fíjate, o sea, en las primeras líneas que leíste, güey, está, está el punto. Es más fácil inventarse una pseudociencia que inventarse la ciencia. Y aquí está la clave, güey. Porque la ciencia no se inventa, güey. La ciencia se descubre y se fundamenta. Una pseudociencia, perdón, como lo acabas de decir, empieza con la conclusión y en base a eso empieza a formar los fundamentos para llegar a esa conclusión, y tiene que una son mayor, fundamentos así, que no tienen un fundamento cuantificable, ¿sí me explico? y, O sea, y dejando de la lado solo palabra los es que esa, güey. buscan, también, ajá, y dejando de lado solo los argumentos que busca, digamos, tomar como justificante, también está los que ignora, o sea, que tiene una, y lo que decía ella es que tiene una mayor disposición a ignorar las opiniones o digamos como que los argumentos que desbaraten, por así decirlo, la idea en cuestión, que precisamente regresando al tema de la comprobación, por así decirlo, de la hipótesis, y queremos ir así como a lo más básico para describir de esto del método científico, justo la idea es desmentir la hipótesis, no todo lo contrario. Entonces, creo que sí, definitivamente eso que decís es un gran punto. No sé qué tanto pudiera opinar así como a profundidad, porque soy bastante neófito de muchos temas científicos todavía. Pero sí, precisamente creo que justo el tema de inventar versus descubrir tiene muchas, sí creo que tiene muchas aplicaciones en esta materia, precisamente, Sí, es sí, muchísimo más fácil inventar y sin fundamentos y que, pues es ahí donde vienen todas estas pinches noticias de las fake news, que les llaman, a que te tardes 3, 4 años en utilizar un método científico para comprobar una ley, por ejemplo, ¿no? O sea, tantos experimentos que se realizan en paralelo, no recuerdo cómo se llama ese tipo de prácticas donde un científico de un país en paralelo a otro científico de otro país realizan el mismo experimento y llegan al mismo resultado. O sea, ahí se está comprobando, ¿no? no De es la que, revisión de que por eso tiene pares. validez. Ah, ajá, sí, no es que no me acuerdo del nombre, pero sí, creo que sí. Entonces, ahí ya tienes una validez, ¿no? O sea, tienes una validez Sí, cuantificable que te puede decir, ¿sabes qué? Es que pasa esto. Pero llega mucho, o sea, pasa mucho de que dicen, ok, tú ya lo hiciste, ya lo comprobaste, es que yo no tengo que comprobar que no sé, o sea, te voy a decir algo muy burdo, pero yo no tengo que comprobarte que la Tierra da una vuelta al Sol en 365 rotaciones de la misma Tierra. O sea, eso ya se comprobó, ya se hizo. O sea, no estoy creyendo en eso, no estoy creyendo, no creo en la ciencia, porque en la ciencia no se cree. La ciencia ahí está y los datos ahí están. A diferencia y de, es que, y es que, por ejemplo, viene y alguien te dice, mira, pero es que hay otros métodos de llegar a la verdad, y es decir, bueno, genial, vení y trae tu método de llegar a la verdad y hagamos una comparación justa, o sea, digamos, convengamos en ponernos al mismo nivel de decir, va, démosle el beneficio de la duda a las dos cosas, a las tres, a las 10 cosas, si querés, y claro, hagamos que todos pasen por la prueba. Es más, si querés, volvamos a hacer los cálculos de la redondez de la Tierra y que alguien venga con su modelo pedorro de tierra plana y como que haga sus cálculos o lo que sea y miremos cuánto depende de inventarse o agarrarse de verdades que están evitando así como que opiniones opuestas, están evitando contraargumentos, están evitando, o sea, cosas que pudieran desmentirlo. Entonces, ahí como que ya se va viendo más o menos hacia aquel lado como que se va la sí, balanza, la, ¿no? la balanza empieza a tener un Y peso muy cabrón. entonces es curioso porque justamente es como dice cuando ya empieza a oler feo, ¿no? Que sí es, bueno, empezando por ese tipo de, justo de tonito que es como tiende a ser muy
muy como buena onda, pero a la vez es súper arrogante, ¿no? Es como muy, muy arrogante. De la verdad es que lo que yo iba a conocer, o sea, en esta búsqueda, ¿no? Y lo que yo creo ver definitivamente, porque es mi experiencia de vida. Entonces empieza así muy, es algo que realmente y así. Definitivamente está muy bien la experiencia de vida, supongo que es cierto. Que pues hay cosas que evidentemente sos libre de creer por pura experiencia, pero no puedes venir y plantear como una verdad absoluta o algo así, porque necesitas que hay una forma en la que, como que es decir, ya viste ese carro que está ahí volando y es como que no lo veo, bro, y hasta que no lo vea yo también, pues no podemos decir que hay un carro volando, ¿me entiendes? Podríamos decir que solo estás alucinando. Si le preguntamos a 100 personas y solo vos lo estás viendo, creo que algo nos dice que probablemente no hay un carro volando. Entonces, algo por Te ese puedo lado, no, no decir que sé. acabas de ver Volver al Futuro, carnal. O sea, eso carece de total validez, güey. Es que en un sueño yo vi, la mente es bien cabrona y la mente te juega, o sea, la mente cuando empiezas a soñar, güey, te empieza a jugar cosas bien, bien cabronas y Y convengamos, la verdad es que no se trata, digamos, de ser, sí, por así decirlo, negacionista de todo, no sé, nihilista, digamos, como así exacto. como dudar de todo al punto de estar de sí, como que encerrado en la idea de que nada es cierto, o sea, no es tanto así, sino más bien comparemos precisamente y a la vez que también creo que conviene decir o hacer una distinción y precisar que no significa que esté mal, por ejemplo, leer, digamos, libros de fantasía o escribir fantasía o fantasear o soñar o dibujar, digamos, en tu mente castillos y, o sea, imperios, reinos y hacer lo que querrás. Definitivamente, si eso te ayuda en tu vida, si eso te ayuda a pasarla mejor, si eso te sirve para tener de alguna forma más colorido tu mundo, digamos, está genial. O sea, al final del día, el punto aquí no es irse en contra de las creencias de nadie, ni de lo que nadie quiera decidir hacer con su opinión personal y con respecto a la vida y etcétera, sino más bien perseguimos el lado más como de la no imposición, de que no haya nada que no hayas decidido por ti mismo tomar en tu mente o en tus opiniones pues hasta parecería que estamos redondando lo que dijimos al principio, pero creo que decirlo de otras formas siempre es válido para lograr así como escudrillar ese concepto más así, más básico, ¿no? Que sea el más... Sí, o sea, es como, o sea, cuando empiezas a cuestionar el adoctrinamiento de las personas y empiezas a cuestionar esas bases o esos fundamentos que esas personas que esta persona ha tenido desde toda su vida y las empiezas a cuestionar con fundamentos, pues se empieza a desbaratar poco a poco y es donde se pueden llegar a sentir amenazados. Y no se trata justo de eso, o sea, no se trata de estar en un constante confrontamiento, sino hacerle, hacer del conocimiento de esta persona que está atrapada en esta manera de pensar que las cosas no son como, como esta persona los piensa, ¿sí me explico? O sea, el tratar de desmoronar el adoctrinamiento de una persona es un proceso súper, súper difícil, pero que considero que cuando lo llegas a destruir totalmente es liberador para esa persona. No sé si me explico. O sea, a lo mejor me estoy yendo como que un tema un poquito más allá, Sí, pero creo que de ahí podríamos sacar otros 10 episodios. No, 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 no nos comas el mandado, Nacho. No, no, pero no, realmente creo que sí es cierto. O sea, es un muy buen punto. Y justamente es como lo que decías antes de cómo se siente uno. O sea, al principio, y ponerle, yo tengo esta idea de que yo antes siempre he tenido interés por temas como la ciencia, por ejemplo, desde pequeño, pero siempre fui bastante aragán porque me hacían
O sea, yo vengo de una familia o de un mundo, de un colegio y de una serie de cosas que tenían muchas veces que ver con creencias y cosas, o sea, como que tenían siempre tradiciones muy basadas en la religión, que es preponderante aquí en Latinoamérica y en mi país también, Claro. digamos, el cristianismo y así, ¿no? O sea, mira, hoy día pienso ni bueno ni malo, o sea, bueno, no sé, habrá que decir después de eso, pero el punto es que ni me da, ni me quita a mí como persona ahora todo eso, pero sí que tenía muchas cosas en las que basaba mi forma de ver la vida, ¿no? En aquel entonces. Y cuando empezaba a estudiar esos temas, como que me sentía así como desafiado, como, ay, uy, así como, esto me da como miedo. Entonces no lo leía y siempre lo dejaba de lado. Y luego por pereza, o sea, conforme fui creciendo era más haraganería o tal vez no es que no hiciera nada en todo el día, sino que en vez de quedarme leyendo y estudiando, pues prefería salir a jugar a fútbol o tomar ya unos años después. Pero, Sí, claro. Después de claro, la mayoría de edad. claro, por supuesto, no tomen antes, chavos. No, y la verdad es que, la verdad es que sí, sí me identifico con eso de que alguien pudiera llegar a sentirse así. No sé si diría precisamente que pues la labor sea como que buscar convencerlos de algo diferente, sino más bien solo presentarle, digamos, puntos de vista y que sí sea capaz de, por así decirlo, sacar la cabeza un ratito de donde la debe meter y como que ver hacia otro lado y decir, bueno, sí hay otras cosas que ver y aunque no se convenza, por lo menos como que tener que sí pueda comprobar si su razón inicial de creer en lo que cree sigue estando ahí o no, ¿me entiendes? Creo que es muy Sí, o bueno, sea, inclusive, como que inclusive si sembrar esa decide quedarse ahí, pequeñita semilla, ¿no? no, Como inclusive si esa decide pequeña quedarse semilla, ahí, que eso es que algo sepa que es bien, por bien cabrón. decisión propia. Ah, bueno, sí, también, supongo, pero Sí, justamente claro. más que todo digo yo la semilla no tanto de nuestra opinión, nosotros como lo que hemos llevado a estudiar o ver, sino la semilla de que lo que cree ya no sea una cosa que aprendió, sino que ya decidió, ya lo volvió a revisar y dijo, no, yo sí decido esto, o sea, que sea lo que quiera al final. No, pero Cada yo me quien puede refiero a creer la lo que semilla quiera creer. de enseñar, o sea, yo me refiero a la semilla de enseñarte que lo que tú estás viendo es muy amplio y sí, pero tú estás viendo una pequeña fracción nada más donde te están haciendo llegar, pero el panorama no es nada más hacia los lados, es también hacia arriba, o sea, tienes, tienes para ver, o sea, tienes para voltear a todos lados, para arriba, para abajo, para adelante, para atrás, para donde tú quieras, pero tú te estás enfocando, o sea, a ti te enseñaron a ver nada más aquí y no, o sea, Ujú. yo lo que te quiero enseñar o lo que te quiero intentar mostrar es que tú estás viendo nada más este pequeño panorama, pero, o sea, tienes un panorama esférico por todos lados y que hay cosas buenas, hay cosas malas también fuera de, pero esencialmente ese pequeño espacio que tú estás viendo y que te enseñaron a ver es, No es lo digamos, único, digamos. el exacto, no es lo único y al contrario, es dañino. O sea, tiene muchos puntos malos más que buenos. Que ya Entonces, sería un tema de otro podcast, pues, ¿verdad? Ya sería un exacto. tema de otro podcast, porque yo creo que sí, Sí, o sí, sea, por lo sí. menos nosotros, y ahí sí Sí, no, que son, pero son libres de a opinar lo lo que sea, que es pero como exacto. al tema que va ahorita es como el hecho de llevar la práctica del pensamiento crítico, no nada más con nosotros, sino con un tercero, es hacerle notar que justo la realidad es muchísimo más amplia de lo que se llega a percibir. No sé si me explico. Entonces, Ah, claro, claro, por supuesto, no, muy nosotros de acuerdo. lo Y yo creo que podemos, por el lado que tal vez yo quería, digamos, estar seguro, no tanto de estar de acuerdo vos y yo, porque lo estamos, o de alguna u otra forma no tendríamos por qué estarlo todo el tiempo, pero en este sentido de lo que estamos hablando, sí lo claro, estamos. Yo quería hacer la precisión de justamente, por lo menos desde un punto de vista, pienso, no es la idea como que venir y decirle a alguien, bueno, mira, hay un montón de puntos de vista,
y solo quería mostrarte que el tuyo apesta. O sea, no, sino más bien, No, te- sino más bien, o creo yo por lo menos, ahora cuando sí aplique eso, no, y no es decir, pues ustedes piensen lo que quieran, igual nosotros creemos en esto, no, ¿verdad? Sino más bien, justamente nada más dejar como que esa duda, como dices vos, no tanto la duda, pero la posibilidad de que alguien pueda ver varios puntos de vista. Y creo que sí conecta con lo que yo te estaba diciendo, porque a partir de ahí venía yo de la idea de que al haber visto ya sus puntos de vista, puede, y si decide regresar al que tenía anteriormente, puede decidir y saber, yo decidí esto, o sea, ya sé otros y yo decidí que este me gusta más para mí o me convence o cualesquiera que sean las razones de cada persona para decidir sus verdades, ¿no? Pero, sí, creo que eh, parte también importante es cuando uno está exponiendo sus argumentos en contra de sus creencias, es no ser agresivo, porque parte yo creo que de parte de lo que es la defensa humana es cuando empiezan como que atacar, o sea, me pongo del otro lado y digo, ok, me estás atacando, pues yo pongo una barrera, me pongo a la defensiva y ya no recibo tus comentarios, sino entonces atacar por el otro lado, del lado, digamos, suave, ¿no? De vamos a hablar, o sea, no te estoy atacando, pero, o sea, ni te estoy atacando a ti como persona, ni te estoy atacando a ti como en tus creencias, simplemente te estoy haciendo ver que lo que tú crees tiene este tipo de situaciones, y a lo mejor se lo explayas, pero mira, pasa que, y empiezas a explicar de una manera muy amigable, ¿sí me explico? Entonces, sí, claro, sí, de hecho, de acuerdo, muchas sí. veces no es lo que dices, sino es cómo lo dices. O no digo muchas veces, yo creo que casi siempre tiene mucho que ver esa parte y que pasa de que creo yo que es uno de los mayores factores de que uno no se sabe también dar a entender o no se sabe expresar con claridad y al no saberse uno expresar con claridad, perdón, tiende a soltar comentarios agresivos o comentarios hasta cierto punto ofensivos, tal vez de manera inconsciente, pero es justo eso, porque eh, uno no está, eh, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. No es, o sea, uno no está capacitado, vaya, para expresar lo que uno siente de una manera correcta, vaya. Entonces, Claro, creo supongo yo que que también sí hay eso puede ser varias. otro factor, ¿sabes? Ujú. Sí, de hecho, supongo que hay varias cosas. No sé si sería hablar de todas, pero por lo menos de esas dos, digamos que está esa que dices tú. Justo que sí es válido aprender a expresarse de una mejor manera, porque justamente tal vez al principio, y más al principio, que dicen esa actitud de escéptico, así, que todo, con todos quiere pelear, ¿no? Y creo que no es tanto la idea. Eh, Prepotente, arrogante, ególatra. lo que querrá, pero también está el otro lado que como evidentemente muchas veces hay verdades o cuestionamientos que hacen a una persona dudar, digamos, de algunas de las cosas que considera como sus verdades fundamentales o que le sostienen, digamos, en sí. Y por supuesto, la idea no es ir y buscar a esas personas, o nuestra idea no es ir y buscar a esas personas y perturbarles la vida en absoluto, sino más bien, bueno, Claro. compartir, divertirnos un poco, y porque nos parece interesante todo este tema precisamente. Entonces, creo que sí está, además de lo que dices, la otra parte de que inevitablemente hay temas que van a causar caras largas, ¿no? Que van a causar caras serias y así cejas, ceños fruncidos, ¿no? O sea, inevitablemente hay cosas que Incomodidad. simple y sencillamente, a pesar de que lo digas, digamos, si quieres muy, muy amablemente, que conviene, no sé si amablemente, pero muy correctamente, que conviene ser correcto a la hora de hablar, pienso. Sí que van a tener igual gente que no le parezca. Es muy probable que a alguien no le parezca este video, que está muy bien. Si a usted no le gusta el video, por favor, dele dislike,
y comente, no me gusta este video, pero si sí le gusta, diga que sí. O no diga nada, igual que importa, No, gracias y que por todos los también, o aportes. sea, lo importante también es estar eh, es estar interactuando y aquí estamos abiertos a recibir comentarios donde si alguno de los dos dice algo que no es algo que en lo que no estén de acuerdo, que nos lo digan y lo debatimos y lo volvemos a hablar, ¿no? O sea, Y claro, porque la idea de esto inclusive, justo es esa, es no llegar a la verdad, pero pues tratar de llegar a un bien común, a un fin común en el que pues todos estemos, si bien no de acuerdo, pues estar por lo menos abiertos a conocer las ideas de todos, ¿no? Y las yo pienso posturas que de también todos. de llegar a la verdad habrá mucho que decir, así como ese acercamiento asintótico hacia la verdad, que tratabas de acercarte siempre lo más posible y no sé si sea nunca posible llegar a conocer en absoluto todas las verdades que existen. Por supuesto que de eso hay mucho que decir, pero yo creo que tal vez sí vale la pena llevar por delante, por así decirlo, la intención de conocer lo que es más sincero y lo que es más honesto. Pero en fin, sí, las opiniones, y yo quería decir algo de lo que estabas diciendo, no solo opiniones y por oírlas, por decir, ah, sí, mira, yo pienso de lo que vos decís esto, sino que muchas veces es muy probable que nos equivoquemos como buenos humanos y, y precisamente se agradece justamente la retroalimentación, ¿no? La idea aquí también no solo, bueno, mi idea precisamente es aprender más que enseñar nada, definitivamente aprender y justamente hablar de los temas que estoy aprendiendo porque me parecen interesantes con personas como Nacho que también le gusta este tipo de cosas y platicar de temas relacionados. Así que sí, creo que esto explica muy bien más o menos esa parte, ¿no? La Como de qué queremos de qué hablar, va ¿no? esto. Claro, sí, por supuesto. Y definitivamente que hay cosas que aún, por lo menos pienso yo, no vemos todavía, que no sabemos y que se nos van a ir ocurriendo en la marcha, que nos van a ir pareciendo interesantes. Creo que eso es algo que tenemos muy claro, que hay disposición, digamos, de precisamente probar cosas nuevas. Y la verdad es que para cerrar un poco con ese punto, ya que abarcamos de muchas formas el tema, y creo que hicimos un esfuerzo bastante amplio por hacer una introducción al tema que sí estuvo bastante, digamos, explorada y creo que estuvo bien. Valdría la pena desarrollarlo más a profundidad y con más investigación, supongo, en un Sí, episodio 2 a un futuro. esto fue nada más una introducción a lo Una que van probadita. a esperar en una probadita de lo que de lo que tal vez van a conocer en este nuevo proyecto que está empezando y que pues espero que les, les llame la atención, que les interese conocer un poquito más. Eh, Estoy seguro que un buen sabor de boca se van a llevar, algunas decepciones también, algunos corajes, porque también hay temas muy delicados, pero creo que esto pinta para bien porque son temas importantes que van a ayudar a mucha gente, pues. O sea, de verdad, este tipo de espacios son necesarios para hacer una contrabalanza de todo lo que nos han estado haciendo creer desde antaño. Entonces, está, creo yo que está bastante bueno. Entonces, no sé. Tengo buenas expectativas de esto y estoy seguro que quien vea este video también se va a llevar muy buenas expectativas de esto. Y por lo menos, aunque sea una sonrisa, la verdad es que con eso ya tenemos bastante, aunque sea con con las cosas que a veces se nos ocurren y de las que nos reímos, ¿no? Así que, pues nada, bienvenidos a este subcontenido eh, Monos y Charlas Podcast de parte del canal de Monos Café y Bar, donde van a encontrar algunos otros contenidos de los que no les voy a dar spoilers por el momento. Pero sí, próximamente. Así que nada, estén al pendiente.
Y no sé si habría algo que te gustaría agregar para dar como cierre a esto, Nacho. Pues nada más, no crean todo lo que les dicen, no crean todo lo que ven y analícenlo, pónganse a pensar un ratito. Eh, Creo que parte fundamental de lo que es la evolución humana y personal es justamente poner en duda todo lo que se nos presenta y empezar a cuestionar todo, porque eso es parte fundamental también para poder formar nosotros un criterio un poquito más amplio y un poquito más concreto. Entonces, pues sería eso, ¿no? Yo los invito a que cuestionen todo y que no se queden con una, ni con dos, ni con tres versiones, sino que investiguen mucho más, traten de pensar de algo a lo mejor tan sencillo como, no sé, eh, tal hierba sirve para sanar un dolor de cabeza, ¿no? Por ejemplo, un té sirve para esto. Ok, a lo mejor te puede ayudar, pero no te quedes nada más en eso. O sea, ahorita estoy poniendo nada más ese ejemplo, pero creo que parte de lo que es el tema de hoy, que es el pensamiento crítico, eso, o sea, vámonos desde lo más, a lo mejor desde lo más sencillo, y vamos a empezar a cuestionarnos desde eso, o sea, desde lo más sencillo hasta, hasta de lo que hablamos, ¿no? O sea, creo que obviamente nadie nace corriendo y otro tema, otro refrán bien trillado, ¿no? De que Roma no se construyó en un día. Obviamente nuestro, nuestro pensamiento tampoco se va a desarrollar ni se va a, ¿cómo se dice? Tampoco se va a evolucionar tan rápido. Pues es parte o sea, es un Claro, proceso claro, en el que totalmente. no vamos a dominar de un día para otro, pero es un Y que proceso, nosotros no entonces dominamos tampoco. tampoco Todavía dominamos estamos exactamente, igual entonces, aprendiendo muchas pero, cosas. pero tratamos de llevarlo día con día y tratamos de ejercer ese pensamiento, entonces mi conclusión sería esa, tratar de cuestionarnos todo desde lo más insignificante que creamos que no vale la pena hasta lo más. Pero vamos escalón por escalón. Muy bien. Yo pienso que estoy bastante de acuerdo. Y también, pues nada, la verdad es que yo tal vez solo les diría, porque no sé si hay mucho más que aportar a este punto, o sea, digamos, de esta introducción, que pretende ser una introducción. Eh, bueno, nada, estimulen su creatividad, aquellas cosas que les den curiosidad, pues nada, dense rienda suelta, siempre y cuando no le hagan daño a nadie, por supuesto, vive y deja vivir. Y también, Totalmente. claro, y también justo denle tiempo de jugar a sus ideas, ¿no? Y de jugar a explorar, y quién quita, y al final, como dicen por ahí, muchas veces aquello que te atrapa de un libro no está en la primera página ni en la segunda, puede que esté en el número 500, pero si llegas a ese punto y lo sentís, va a valer la pena, ¿me entendés? Muchísimo, y no solo es un libro, eh, es con muchas cosas, ¿no? Con temas de la vida, y justamente no siempre se va a ver la recompensa de primera mano, ni el día que es, ni el día siguiente, pero, Claro, y de eso hablar en algún futuro. Justo cuando llegas a estudiar, por ejemplo, la ciencia, y a pesar de que yo soy bastante, como decía, novato todavía en el tema, cuando llegas a descubrir algunas cosas y algunas, o dedicas el tiempo suficiente al estudio de algo hasta que puedes entender verdaderamente a qué se refiere y qué puntos de comparación está utilizando, creo que es una satisfacción muy grande,
Y así como con cualquier otro tema, la primera vez que te sales tus primeras notas en una guitarra o en un piano o lo que sea, es muy satisfactorio. Así que espero y tengan la curiosidad suficiente para llegar a ese punto en lo que sea que quieran hacer. Gracias por observarnos y que tengan un excelente resto. Y solo para terminar, si les gustó este primer episodio, denle like, compártanlo. Si creen que les puede interesar a otras personas, eh, creo que tratar también estos temas de una manera un poquito más light sirve mucho para poder llegar a más gente. Entonces, creo que es un punto importante. Y Y como dicen por pues ahí, nada, cliquen la campanita, suscríbanse y nos vemos. ahí estamos. Gracias.